solo en Foueté, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Soy Liliana Mascareñas, les doy la bienvenida a Foueté, este espacio de Opus 94 en el que cada semana podemos ver la música y escuchar la danza. Hoy quiero dedicar esta emisión y la siguiente a un personaje que para mí, bueno, es como de esos personajes consentidos en la historia de la danza que afortunadamente aún vive y que sigue trabajando, sigue compartiendo su conocimiento, y yo siento que a veces no se le da el reconocimiento suficiente, bueno, a nivel mundial, ¿no? Obviamente en la esfera de la danza, pues sí, es una figura importante. Él es Pierre Lacote, algo así como un arqueólogo de la danza, un hombre que ha vivido una inmensa pasión por esta disciplina, y esa pasión lo ha llevado a enriquecer el repertorio clásico a través del descubrimiento de obras perdidas, ¿no? Y de una larga investigación para enseñarnos, ¿no?, en esta época cómo eran esos grandes ballets. Para el siguiente año, o la temporada 2020-2021, debería de presentarse en el Ballet de la Ópera de París su ballet Rojo y Negro, basado en la novela de Stendhal, pero bueno, pues ha habido una serie de complicaciones laborales y huelgas al interior del Ballet de la Ópera de París en relación a la reforma de pensiones en Francia, y en la temporada 2019-2020 sufrió grandes pérdidas económicas, en palabras de la administración, que los han llevado a tomar la decisión de cancelar nuevas producciones para la siguiente temporada, y eso pues automáticamente anulaba ya la posibilidad de que Pierre Lacote creara lo que tal vez pensemos sería su último ballet nuevo, pues que bueno, está cumpliendo 88 años el día de mañana. Y bueno, entonces a manera de homenaje a este hombre que a mí personalmente me ha enriquecido mucho, siempre que veo una entrevista o un video donde él comparte este amor por la danza, pues a mí me inspira muchísimo, ¿no? Y también, bueno, pues una manera de darle un espacio ahora que no se podrá ver una obra de él en los escenarios nuevamente. Este amante de la danza nació el 4 de abril de 1932 en Chatou, en Francia, en la región de Yvelines. Su madre era una excelente música, y bueno, su papá trabajaba en la Peugeot, ¿no? Él era ingeniero automotriz y trabajaba en la Peugeot. Pierre Lacote era un niño muy frágil, tuvo una salud muy delicada cuando era pequeño, pues, generalmente eran problemas de bronconeumonías y demás, lo cual pues hizo que fuera un niño enclenque, debilucho, él mismo se describe así, y pasaba mucho tiempo en cama. Y él platica que la única cosa que lo hacía pues sentirse mejor, que le daba un poco de felicidad cuando a través de la ventana de su habitación veía a su hermano jugando en el jardín, porque él no lo dejaban salir al jardín, pero ni por error, era pues escuchar música, ¿no? Y que su mamá, como era una gran amante de la música, le ponía pues cualquier cantidad de discos de música clásica, y él empezó a sentir una necesidad, como él lo describe, de cantar con su cuerpo, es decir, de bailar. Y en cuanto podía un poco levantarse de la cama, él empezaba pues a responder a lo que las distintas músicas que su mamá le ponía le iban pues inspirando o motivando a hacer. Y así creció este flacucho niño. Cuando tenía unos 6 o 7 años, su mamá tenía una costurera que venía a domicilio y traía pues revistas, ¿no?, para que la mamá de Lacote escogiera pues modelos de la última moda en París. Y pues él un día, ahí un poco acompañando a la costurera, vio en una de las revistas que traía esta mujer unas fotografías de lo que eran los alumnos de la escuela del ballet de la Ópera de París, que en Francia se le llaman les petits rats, o sea, las ratitas. Y entonces él le preguntó a la costurera que esos niños que estaban haciendo, porque pues él veía que tenían pues unos uniformes, y el edificio que se retrataba en esas fotografías era impactante. Y la costurera le dijo, pues estas son las ratitas, ¿no? Le petits rats. ¿Y cómo? ¿Qué es eso? Ah, pues son los alumnos de la escuela de ballet de la Ópera de París. Y él dijo, yo quisiera entrar ahí, ¿no? Estos niños bailan. Bueno, la costurera le contó un poco que además esos niños después pues normalmente crecían y se convertían en bailarines del ballet de la Ópera de París, que se presentaba en el Grand Palais Garnier. Y entonces él decidió que eso es lo quería descubrir, que él quería pues hacer eso,
Y para un cumpleaños, pues bueno, sus papás le empiezan a preguntar qué quiere de regalo, y pues los papás esperaban que él dijera pues una pelota, un carrito, un caballo de madera, cualquier cosa. Él tenía 7 años y él les dijo, no, pues yo quiero algo que mejor no les digo porque seguro ni me lo van a querer dar. Y entonces los papás, bueno, se enojaron con él, pues ya, ni modo, no dijo qué quería. Y una noche la nana que lo cuidaba y que trabajaba en su casa lo llevó a la cama y le dijo, bueno, ¿qué es eso que quieres de regalo que no te atreves a decir y que estás dispuesto a no pedir nada porque no quieres decir eso? Y él pues le contó que él quería de regalo que lo llevaran a París, porque bueno, él vivía en las afueras de París, a 1 hora, que lo llevaran a París al Palais Garnier a ver un ballet. Y entonces, bueno, la nana finalmente le contó eso a los papás. El papá dijo que, pero qué locura es esto, que un niño de esta edad, en vez de una pelota o un carrito, pida eso de ir al Palais Garnier, eso no es un lugar para niños, ¿qué le pasa? Pero en fin, como para suerte del pequeño Pierre, sus papás tenían un amigo que tenía un palco en el Palais Garnier, pues decidieron que, bueno, pues que si el niño se aburría, porque ese era un poco el argumento del papá, sobre todo, que cómo iban a llevar a un niño de esa edad a ver un ballet largo, ¿no? En el Palais Garnier, porque se iba a aburrir, que un niño no tenía que estar ahí. Y decidieron aprovechar, ¿no? Que este amigo tenía el palco al cual de repente los papás eran invitados, y que si en todo caso el pequeño Pierre se aburría o quería dormir, pues lo pondrían a dormir en uno de los divanes que se encontraban en este palco. Y así pues se organizó que la familia Lacote, bueno, papá, mamá y Pierre, fueran al Palais Garnier, y él cuenta esa experiencia desde la preparación para ir, ¿no? Tenían que ir en coche a París. Estamos hablando de 1939, ¿no? Y también describe la fascinación que le produjo ver a sus papás arreglados para ir a la ópera, porque claro, en esa época al Palais Garnier, a la ópera, se iba de largo. Entonces cuenta cómo su papá estaba en el traje oscuro más elegante y su mamá vestida de largo, ¿no? Y todo el viaje de su casa a París para llegar al Palais Garnier, en donde descubrió este maravilloso palacio que está todo decorado en incrustaciones de oro y grandes esculturas por adentro, y donde la gente pues iba igualmente elegante que sus papás. Y entonces entran al palco, se instala, y desde los primeros acordes la música lo cautivó. Y era una función de Giselle. Giselle, en la que bailaba además Serge Riffard, que habría de ser pues, su mentor años después. Y él quedó cautivado por la belleza de lo que estaba viendo, por la música y por lo que la música era capaz de producir en esas personas que estaban en el escenario interpretando unos personajes, ¿no? Contando la historia con sus cuerpos. Y bueno, pues dice que después de eso, pues ya de regreso en su casa, él jugaba a bailar como Albrecht, ¿no? Como el gran príncipe, y tomaba flores del jardín y hacía como que estaba depositando esas flores, ¿no? En la tumba de Giselle. En fin, ese fue su primer momento, y a partir de ahí dijo, yo voy a hacer esto y yo voy a bailar en ese escenario. Y bueno, pues él empezó a insistir a sus papás que quería tomar clase de danza, pero pues el papá decía, bueno, ¿qué tontería es esa? Un niño no hace eso. O sea, tú podrás siempre ser público, ¿no? Y ser un espectador y tener incluso hasta tu palco en el Palais Garnier, pero eso de ser bailarín, ¿cómo se te ocurre? Y tuvo la buena suerte de que, pues como su salud seguía siendo muy delicada, el doctor de familia les recomendó, pues que no sería mala idea que Pierre hiciera un ejercicio físico, y que además la danza le vendría muy bien para fortalecer sus músculos. Así que bueno, pues en su región de Chatou buscaron una escuela de danza que era del maestro Gustave Ricot, que daba también clase en la Ópera de París y tenía su propia escuela. Al paso de un par de años, el maestro Ricot decidió que Pierre tenía muchas condiciones, que además tenía una enorme pasión, cosa muy inusual, era un niño de 9 años, y pues le sugirió a sus papás que había que presentarlo al concurso de ingreso, que es muy riguroso para la escuela del ballet de la Ópera de París. Así que fue allá, pero no fue aceptado porque pues, seguía siendo un muchachito flacucho y enclenque, así que tuvo que esperar 1 año más para entrar a la escuela de sus sueños en 1942. En esa época, el director del ballet de la Ópera de París era Serge Riffard, ese ídolo que había él visto en Giselle, que además, bueno, fue uno de los continuadores, digamos, de todo el legado dancístico que se produjo en la época de los ballets rusos de Serge Diaghilev, y que pues también empezaba a crear un estilo distinto, como de búsqueda en la creación dancística. Pierre Lacote era un alumno realmente con condiciones
dedicado, pues sí tenía como el reconocimiento de sus maestros. Y en la ópera, en la escuela de la ópera, hay una costumbre de que a los bailarines ya de rango, los solistas, primeros bailarines, adoptan a un alumno de la escuela y se llaman pues como padrino y madrina. Todos los niños tienen derecho a tener un padrino y una madrina, y eso pues se hace, ¿no? Los niños le escriben una carta al bailarín que prefieren y le piden que sea su padrino. Así que él había decidido pedir a la bailarina Solange Schwartz y al mismo Serge Liffard pues que fueran sus petit mamie y su petit papi, como se llama en Francia. Y bueno, pues Solange Schwartz aceptó, pero de primera instancia Serge Liffard le dijo: yo no puedo ser tu petit papi porque yo soy el director y además yo soy estrella y yo no tengo tiempo de ocuparme, porque bueno, finalmente la función de estos padrinos es un poco durante el año escolar ver un poco su desempeño, su rendimiento, apoyarlos con algunas cosas, y Liffard le dijo que no. Y bueno, pues Lacote estaba muy decepcionado, pero bueno, insistió un poco, pues seguían las negativas, y él entonces traía un libro de Liffard y pues le pidió: bueno, pues por lo menos fírmeme mi libro, ¿no? Y ya él dice que no vio lo que escribió en el momento, que salió de la escuela con el libro y ya en la calle leyó la dedicatoria, y la dedicatoria decía algo así: pues para mi estimado Pierre Lacote, con cariño, de Serge Liffard, su padrino en la escuela. Y bueno, pues al parecer llegó a su casa rebotando de felicidad, ¿no? ante este hecho inusual de que Serge Liffard había aceptado ser su padrino. Y bueno, pues a partir de ahí recibió toda la atención en su formación que lo llevaría a ser pues realmente un gran bailarín. Durante la época de la guerra, bueno, los primeros años de la ocupación alemana, la escuela funcionaba más o menos regularmente, pero llegó un punto en donde tuvieron que cerrar, así que se fue una temporada a la casa de sus abuelos, al campo, donde él bailaba todo el día, y por supuesto que los abuelos pensaban, pues, ¿qué mosca le pica a este niño? ¿Qué es esto que está haciendo? Pero bueno, eso no duró demasiado y logran regresar a París. Y él tenía 14 años cuando pues es este sonadísimo capítulo en la historia de la danza en Francia, en la que Serge Liffard y Solange Schwartz son pues acusados y severamente enjuiciados por aparentemente haber sido colaboradores de los invasores nazi. Este capítulo pues siempre ha estado un poco a pues ver las razones, ¿no? Porque por un lado se dice que qué podía hacer Liffard si tenía pues prácticamente la bota alemana en el cuello para dar gusto a los alemanes. Otros dicen que tenía que haberse negado a colaborar, pero bueno, es una historia compleja. El caso es que los pues despidieron de la ópera. Liffard dice que él tenía 14 años y sentía pues como prácticamente si le hubieran arrebatado a sus padres, ¿no? Porque eran justamente sus dos padrinos, Solange Schwartz y Serge Liffard. Y esto creó tal conmoción al interior de la escuela y del ballet que se hizo una huelga con los bailarines hasta que finalmente Serge Liffard pudo regresar a la ópera, Solange Schwartz ya no. Pues ya una vez zanjado este asunto y pues con Liffard de vuelta y con París libre y con pues un poco retomando la vida normal, y pues siendo Pierre un bailarín con condiciones y fuertemente motivado, entra finalmente contratado al cuerpo de baile del Ballet de la Ópera de París, en donde ahí él mismo cuenta que, bueno, empezó a tener una disciplina no muy perfecta, que llegaba tarde a los ensayos, que hablaba mucho, ¿no? Entre las clases y no se portaba muy bien. Pero por otro lado también al mismo tiempo él decidió buscar clases por fuera de las clases que le impartían en la ópera. Él dice que en algún momento pensó que los maestros de la ópera no eran exactamente muy buenos y conoció así a través de algunos compañeros de la compañía, del cuerpo de baile, a la maestra Lyubov Yegorova, que era una de las últimas grandes bailarinas que tuvo ocasión de participar en San Petersburgo en los ballets de Marius Petipa, que después colaboró con los ballets de Diaghilev ya en sus pues estancias europeas. Y entonces Lyubov Yegorova era